lo dijo en la primera hora. Continuamos 7:38 en la mañana. Nos acaba de llegar un comunicado, Belkis, amigos y amigas, de Empresa Pública Mercado Mayorista de Quito. Atención a los vecinos y vecinas del sur de Quito. El Mercado Mayorista informa a comerciantes, prestadores de servicios de usuarios que al momento los accesos norte y sur del centro de abastos evidencian presencia de manifestantes que impiden que se regularice la atención. Se trabaja de forma articulada con las fuerzas del orden para precautelar la integridad de las personas y del centro. El perímetro del mercado permanece custodiado por la Policía Nacional. A esta hora, cerrado el mercado mayorista, cerrado el mercado de San Roque. Igualmente hay bloqueos en la Mariscal Sucre, a la altura de San Roque, y obviamente invitados a que traten de buscar vías alternas, ¿no? Lo anunciamos desde 6 de la mañana, Belkis. Sobre ese tema, Fabricio, la Policía Nacional, a través de su cuenta en Twitter hace minutos, indicaba que la policía realiza la habilitación de la vía a la altura de los túneles de San Roque, que habría sido obstruida por manifestantes. De acuerdo. A ver, quiero retomar lo que dije en la última parte del comentario sobre el caso de Leonidas Issa y su detención. Si yo les decía, no, graficando un poco, yéndome al extremo, vamos a suponer que Issa efectivamente es terrorista, es anarquista, que hay que llevarlo a la cárcel para que sus huesos estén en la cárcel, más o menos parafraseando algo que dijo el presidente de la República hace algunos meses. Vamos a suponer que todo esto es así, ¿ya? En todo esto se debe respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, garantías constitucionales que cualquier persona procesada debe tener. Y saltan una serie de inquietudes respecto de la manera como fue detenido Leonidas Issa. David Cordero Heredia está con nosotros. Él es jurista, además especializado en derechos humanos, para hablar sobre el contexto de las manifestaciones, la detención de Issa, la manera como el Estado está respondiendo. Doctor David Cordero Heredia, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Buenos días a quienes nos escuchan. Doctor, empiezo por la detención de Issa. ¿Podría esto acarrearle problemas al Estado ecuatoriano a nivel internacional por la manera como se dio? Digo, yo tengo algunas dudas. Por ejemplo, terminan calificando como legal la detención por delito flagrante, pero supuestamente es autoría intelectual. Entonces, no sé si en derecho se puede establecer autoría intelectual de un delito flagrante. 1, 2. El momento que lo detienen, cuando le leen los derechos, el oficial de la policía, el general Alain Luna, dice detenido por sabotaje, pero le inician una instrucción fiscal por paralización de servicio público. Ahí hay otro elemento. Entonces, el traslado de Cotopaxi a Quito, luego de Quito otra vez a Cotopaxi, el hecho de que sus abogados denunciaron que estuvo incomunicado varias horas. Bueno, hay una serie de cosas que marcaron la detención de Leonidas Issa, doctor. Sí, en efecto. La detención de Leonidas Issa fue ilegal, fue arbitraria a todas luces, sobre todo desde los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Empezando por la forma en que fue detenido. Horas más tarde, o minutos después de su detención, vimos un video que la Presidencia de la República subió a redes sociales, donde básicamente se afirmaba que el presidente de la República, sin que haya dicho que era Leonidas Issa, que él había dispuesto que se detenga a los autores materiales e intelectuales de los delitos que se habían cometido durante el primer día de manifestaciones. Entonces esto nos preocupa. Nos preocupa mucho que el presidente de la República empiece a ordenar detenciones, porque la autoridad competente para ordenar una detención es un juez. Entonces, esa es la primera cuestión. La forma en que le detienen, ¿no?, con la participación de militares cuando no estamos en estado de excepción, por ejemplo. Luego hay un forcejeo con la fuerza pública, y eso es una cosa apenas lógica. Si es que no me exhiben una orden de detención, la autoridad pública simplemente me está secuestrando. Esto es una cosa básica, digamos, que en el derecho constitucional, en el derecho penal, no me pueden llevar así. Y si es que me van a llevar porque he cometido supuestamente un delito flagrante, entonces se me tiene que explicar esa situación. Y eso no pasa.
Ustedes van a ver del video que después también subió el Ministerio de Gobierno que hay un momento de lectura de derechos a Leonidas Issa, pero esto ocurre una vez que él ya es detenido, le llevan algunos kilómetros en dirección hacia Quito, paran el vehículo, le bajan al señor Issa, obviamente para que esto se vea cercano, digamos, a las imágenes que existían ya en redes sociales de la detención, y en ese momento le leen sus derechos. La persona que le lee sus derechos se identifica como un general de policía que no es quien firma el parte de aprehensión. Esta persona le dice que va a ser acusado por un delito que después cambia. Esto puede pasar dentro del proceso penal, y por eso lo más importante que se le tiene que decir a la persona es: usted fue detenido por tal cosa. El delito va a ser importante, sí, pero más importante le tienen que decir a uno: porque usted se robó un celular, porque usted mató a una persona, porque usted hizo lo que sea, ¿no? Eso es lo más importante, porque incluso ya luego el fiscalía podría determinar que va a acusar por un delito o por otro, dependiendo de las circunstancias de los hechos, pero no le dicen eso. Simplemente le dicen que esto es por sabotaje y nada más. Otra cuestión, ustedes van a ver que cuando la policía hace este operativo, y la policía y el ejército hacen este operativo para detener a Leonidas Issa, le sacan de la camioneta, pero además para que la gente de su grupo no le siga y no pueda ver dónde le llevan detenido, le roban las llaves del carro y dejan el carro de la organización tirado en la Panamericana sin que las personas puedan encender el carro, y que sería, creo yo, una reacción natural de cualquiera de nosotros y nosotras si detiene a un amigo, familiar, un colega, es seguirle al patrullero para ver a dónde le lleva, ¿no? Pero eso no se pudo hacer. Entonces, todo esto pasa en los minutos de la detención. Luego, al día siguiente, Leonidas Issa es trasladado a Quito sin ninguna explicación, cuando, si es que fue un delito flagrante, tenía que ser puesto inmediatamente a órdenes de la autoridad competente, y eso era llevarle a una unidad de flagrancia en la Tacunga, y eso no pasa. Le traen a Quito, le llevan a la unidad de flagrancia, que militarizan. No estamos en estado de excepción, ojo, aquí la Contraloría, igual que está investigando el uso de las camionetas con las que Cynthia Viteri vino a Quito para mostrar sus camionetas, sus guardias municipales, la misma investigación debería estar haciendo la Contraloría al presidente de la República por utilizar el ejército cuando no estamos en estado de excepción. Cercan la unidad de flagrancia, dificultan el accionar de los abogados, no avisan a las personas de su organización dónde está, y él pasa desaparecido varias horas. En horas de la mañana apenas se puede saber dónde está. Toman contacto por primera vez sus abogados, y claro, lo primero que un abogado pide si es que le detienen a una persona es: muéstreme en el parte, o muéstreme en la orden, o muéstreme la orden judicial. ¿Qué dicen? No hay orden judicial, no hay parte. Se habla con el fiscal, con los fiscales de flagrancia, y se les pregunta: bueno, señor fiscal, ¿qué va a pasar aquí? ¿A órdenes de quién está? ¿Por qué está la persona detenida? No sabe. Pero se supone, doctor, se supone que cuando se trata de un delito flagrante, en flagrancia no se necesita una orden previa. O sea, puede actuar la fuerza pública en ese momento. Pero debe haber un parte. Debe haber un parte. Ya, y no hay. Entonces, si eso digo, si un abogado le llaman a uno, ¿no? Y le dicen: hay una persona que está detenida, cuando vamos a flagrancia o cuando vamos a verle a la persona detenida en general, lo que vamos a pedir inmediatamente es: muéstreme bajo qué autoridad la persona está aquí detenida. Y esa autoridad puede ser el juez que emitió una orden, puede ser un fiscal que pidió que le traigan a la persona por un tema de investigación, porque le van a tomar una versión, o puede ser que la policía le encontró el delito flagrante, pero debe haber un parte. Y no hay ninguna de las tres cosas. Entonces nadie se hace responsable de la detención de Leonidas Issa en horas de la mañana. Luego le sacan de la unidad de flagrancia, le llevan un helicóptero. Yo quisiera saber si es que eso hacen regularmente la Policía Nacional, yo creo que no. En un helicóptero aparentemente además del ejército, y le llevan de vuelta a la Tacunga, porque alguien debe haberles dicho: es una barbaridad que ustedes traten de juzgarle
señor Issa en Quito cuando le detuvieron supuestamente por delito flagrante en Cotopaxi. Le llevan a la Tacunga y luego le tienen en una instalación supuestamente civil, que es la base de la Tacunga, y ahí pasa varias horas, ¿no? Entonces, la situación ahí, ¿no? Y además hay otro elemento al que me quiero referir después. Aparece a las 10:30 el parte policial. Antes de eso, la propia fiscalía en redes sociales publica un comunicado de prensa diciendo: nosotros no sabemos nada, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la fiscalía quería, no porque quería defenderle a señor Issa, por cierto, lo que quería la fiscalía era un poco lavarse las manos y decir: mire, con todas las consecuencias, las ilegalidades, las arbitrariedades que se están cometiendo, nosotros no somos partícipes, no estamos, la fiscal general del Estado no está metida en este asunto. Entonces, en efecto, aparece como a las 10:30 el parte policial, y hay una serie de dificultades para que los abogados puedan conocer el parte, puedan acceder al mismo. Se conoció el parte primero por prensa, por redes sociales, antes de que realmente físicamente les hayan podido entregar el parte a los abogados y abogadas. Además, bueno, ese es como el contexto de esto. Finalmente al señor Issa no le llevan a la audiencia, hacen una audiencia telemática, le ponen delante de una cámara, y el señor Issa nunca está realmente en presencia del juez. Correcto. Esto en estándares internacionales está prohibido. Aquí es una práctica lamentable, pero a nivel internacional el juez le tiene que ver a la persona, tiene que estar ahí, y eso no pasó. Finalmente califican la flagrancia y la legalidad de la detención, y dejan abierto el expediente en fiscalía. Doctor. Entonces esto es lo que pasa, y aquí hay que analizar como algunos puntos importantes. Doctor, y antes de avanzar hacia aquello, sí, permítame nada más brevemente, buenos días. Buenos días. Quisiera detenerme muy brevemente en el tema de la flagrancia, nada más para entenderlo mejor en términos jurídicos. ¿Cómo se entiende o cómo se explica esta supuesta flagrancia en la cual fue detenido Leonidas Issa cuando será procesado por el presunto delito de paralización de un servicio público en calidad de autor mediato, y cuando la autoría mediata, entiendo, se da cuando el autor no interviene directamente en el cometimiento o la realización de ese tipo de delito? Nada más para entenderlo mejor. Sí, muchas gracias por la pregunta. Precisamente esto es algo muy importante. Para que entendamos mejor qué significa un delito flagrante, ¿no? Un delito flagrante tiene que ver con el momento, con la existencia de testigos o de fuerza pública presenciando el momento en el que se comete el delito. Entonces, eso es una cosa. Puede ser que se le encuentre igual con elementos sustanciales que conectan a la persona con el delito, como por ejemplo la cosa que se robó, ¿no? O el arma con la que cometió el sicariato, qué sé yo, que se le encuentra físicamente, pero dentro de las 24 horas después de que ocurre el hecho. Entonces esto es importante para que entendamos un poco. O estas personas, los testigos, la policía que presencia el delito, llaman a la policía, o los policías están presentes, y hay una persecución continua hasta que le capturan a la persona. Entonces, básicamente la idea del delito flagrante es, si es que la policía o hay testigos también que ven el hecho, ¿no es cierto?, la policía puede actuar directamente sin orden judicial. Esa es la idea de la flagrancia. ¿Okay? Entonces, pensemos en un delito de sicariato. La flagrancia ocurriría si es que el sicario mata a una persona delante de testigos o con presencia de la policía, y inmediatamente le capturan, ¿no? O le persiguen y le capturan. El autor mediato es un autor que participa, es un autor intelectual, es un autor que participa en el hecho delictivo, ¿no es cierto?, pero sin cometerlo. No es la persona que lo comete físicamente. Entonces, igual, en un delito de sicariato podría ser la persona que paga al sicario para que se cometa el asesinato, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cuestión del autor intelectual es más compleja de investigar, y generalmente requiere algún tipo de acciones por parte de la fiscalía para que se determine que en efecto existe esta relación del autor mediato con el delito en sí.
Entonces, si entendemos en este ejemplo del sicariato, qué es un delito flagrante y qué es un autor mediato, y lo pasamos a este otro caso, entonces básicamente lo que tenían que encontrarle haciendo, entre comillas, a Leonidas Issa era comunicándose directamente con una persona que estaba cometiendo alguno de los actos delictivos de los cuales le estaban acusando. Entonces, ustedes si ven el parte y luego igual la formulación de cargos, se habla de cierre de vías, que cierre de vías es un delito, que se han quemado patrulleros, básicamente todo acto de violencia que ocurrió, que por cierto hay que distinguir, ¿no? Pero todo cierre de carreteras y todo acto violento en el país se le estaba acusando a Leonidas Issa que él era responsable. Pero no solamente que él era responsable, que es una cosa que podría pasar. O sea, se podría demostrar que él llamaba a fulanito de tal y le decía, fulanito, quémame el patrullero en este instante, y fulanito iba y lo quemaba. Se podría demostrar, digamos. Pero esto es muy difícil de catalogar como un delito flagrante. O sea, él está parado con otros miembros de una comunidad, termina la reunión en la que está, se sube a un vehículo, le paran en la calle y determinan que es delito flagrante porque le acaban de ver que estaba en una reunión. O sea, imagínense lo arbitrario que es esta situación. Esto con respecto al delito flagrante y la autoría inmediata. Entonces, esto no era un delito flagrante de ninguna manera. De ninguna manera. Si querían investigar esta situación, querían seguir un juicio, demostrar que Leonidas Issa tuvo participación en cualquiera de los actos de violencia que se dan en el país, entonces tenía que haber una investigación, ameritaba una investigación, el fiscal debía tener elementos, debía presentarle al juez y debían ir con un orden de prisión. Y definitivamente el presidente de la República no puede ordenar que la detención de ninguna persona. Eso es un abuso. Y hemos vivido, yo sí quiero que llamarles a la reflexión a las personas que nos escuchan respecto a lo que nosotros hemos vivido los últimos 15 años. Hemos visto gobiernos extremadamente autoritarios. El día de hoy nos puede caer mal el señor Issa y podemos estar en contra de del paro nacional. Pero no podemos justificar una actuación tan violenta y arbitraria por parte del Estado, porque mañana vamos a ser cualquiera de nosotros y nosotras quienes salimos a protestar. El mismo señor Lazo salía a protestar en contra de Rafael Correa. Mucha de la gente del Círculo del Lazo salía a protestar en contra de Rafael Correa, incluso apoyaba cuando los indígenas, o el movimiento indígena salía a protestar. Y hoy por hoy están pidiendo que Leonidas Issa vaya a la cárcel. Este tipo de arbitrariedades no podemos permitir por principio, nos caiga bien o nos caiga mal la persona. Doctor, usted se refiere, cuando hace esta reflexión que genera en este momento, se refiere a esa declaración del presidente que se difundió minutos después de que se conoció la detención de Leonidas Issa, donde el presidente dice que ha ordenado la detención de los autores intelectuales y materiales de los hechos vandálicos. Palabras más, palabras menos del presidente. Pero el presidente dice, he ordenado. Usted dice, el presidente Lazo o el presidente de la República, cualquiera, puede ser Lazo, Moreno, Correa, quien sea, ya, no tiene atribución de ordenar una detención. No tiene. La única autoridad que puede ordenar una detención es un juez. Un juez. Y la policía lo puede hacer, sí, solamente en delito flagrante. Pero el patrullero que presencia un hecho delictivo no necesita que el presidente de la República le llame y le diga, búsqueme a la persona que cometió tal o cual delito. Eso no es legal. Eso es lo que está pasando. Obviamente la policía puede aprender a un ciudadano o ciudadana y luego llevarle ante la fiscalía y decir que fue un delito flagrante y luego los jueces determinarán eso. Pero nosotros sabemos por las propias declaraciones de los funcionarios públicos, de altos funcionarios públicos del gobierno, que ese fue un operativo pensado desde la presidencia de la República, y eso es gravísimo. Que se utilice de esa forma a la Policía Nacional es gravísimo. ¿Cuáles pueden ser, doctor, las consecuencias jurídicas de lo ocurrido? Hay una audiencia próxima a desarrollarse. La del 4 de julio. Así es. La del 4 de julio, que es la audiencia de juicio. Correcto. Así es.
Aquí hay un tema importante que también tenemos que discutir, ¿no? Cuando nosotros hablamos del tema de la violencia en el marco de las manifestaciones, y se habla de vandalismo y se habla de cometimiento de delitos, etcétera, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la protesta social es un derecho, y ese derecho, y es un derecho que incomoda, como muchos otros derechos. Finalmente, cuando el ejercicio de esos derechos incomoda, y eso es una cosa que dentro de una sociedad democrática tenemos que tolerar, obviamente con ciertos márgenes, ¿verdad? Entonces, si yo no puedo llegar a mi oficina porque hay una marcha, porque hay un cierre de vías por una protesta, es una cosa que en una sociedad democrática debemos tolerar. Eso es una cosa. Pero cuando nosotros encontramos que hay agresiones físicas, por ejemplo, a otras personas o a la propia fuerza pública, cuando nosotros encontramos que hay agresiones, sobre todo a bienes privados y cosas por el estilo, digamos que ahí cruzamos una línea en donde la ciudadanía merece tener también un tema de claridad en cuanto a qué es lo que ocurrió, y obviamente también un tema de reparación. Eso es importante. Pero esto tiene que ocurrir con las personas que cometen esos hechos. Y eso es importante. La Policía Nacional, la Fiscalía tiene que hacer su trabajo y determinar, por ejemplo, qué personas son las que agreden al policía X, Z o Y, al que le rompe la pierna o lo que sea, ¿no? O a un privado o una persona que no tenía nada que ver con la manifestación y que es agredida, o un periodista que es agredido por los manifestantes, qué sé yo. Cualquiera de esos actos tiene que ser investigado, y las personas que cometen el acto son las responsables. Entonces esto es importante. No podemos responsabilizar al presidente de la CONAIE o a los dirigentes de la CONAIE de absolutamente cualquier cosa que pase en el país porque ellos llamaron al paro. Eso en derecho penal no se sostiene de ninguna manera. Esto es importante. Entonces, ¿de qué le están acusando? Ahora el 4 de julio va a ser la audiencia de juzgamiento de Leonidas Diza. Ahí le están acusando de absolutamente todo lo que pasó el día lunes, el primer día del paro. Entonces, eso jurídicamente no se sostiene. Ese proceso penal se va a tener que eventualmente archivar. Eso es lo que va a tener que pasar con ese proceso. Y si es que no pasa, digamos, las repercusiones van a ser aún más graves para el país, porque finalmente ese fue una detención arbitraria y es un proceso de criminalización de la protesta social y de criminalización de un defensor de derechos colectivos como Leonidas Diza. Esto le va a generar un proceso internacional al Estado. El Estado va a tener que reparar integralmente y además, ojo, que la detención de Leonidas Diza ya ha sonado algunas alarmas, ya hay una declaración de Naciones Unidas, se presentaron denuncias a varios relatores de Naciones Unidas, al relator por situación de racismo, al relator de pueblos indígenas, al relator de detenciones arbitrarias, al relator de libertad de expresión, porque la protesta social también es una forma de libertad de expresión. Entonces, este momento está siendo vigilado Ecuador. Hay una medida cautelar presentada ante la CIDH también por esta detención. Todo esto hace que la comunidad internacional empiece a ver a Ecuador. Y quiero decir además que esto es algo que, si bien el gobierno nacional podría tener una intención legítima de decir hay que dividir la protesta social de los actos vandálicos o de los actos delictivos, y que esos actos delictivos tienen que ser investigados y sancionados, digamos que hasta ahí hay un discurso que cualquier juez o cualquier organismo internacional de derechos humanos va a decir: usted tiene toda la razón. Pero inmediatamente después lo que hace es criminalizar y perseguir a los dirigentes sociales. Esa no es la manera. Tiene que investigar los hechos y tiene que sancionar a las personas que están involucradas en los hechos. Al no hacer esto, la vigilancia internacional se va a tornar en contra del Estado porque se empiezan a cometer abusos. Recordemos que en octubre de 2019 existieron hechos por los cuales debía existir investigación y posiblemente una sanción, también por parte de manifestantes. Podía llegar a darse. Pero claro, el informe de la CIDH fue en contra del Estado por todos los abusos que se cometieron en el Estado, porque el Estado tampoco actuó bien, incluso al no investigar seriamente qué es lo que había pasado dentro de esos desmanes. Entonces ahí tenemos una responsabilidad del Estado. Además,
y esto también es importante, el habeas corpus está resultando totalmente ineficaz para la protección de los ciudadanos y ciudadanas. El juez que conoció del habeas corpus de Leonidas Diza, que se presentó porque no sabían el paradero de Leonidas Diza, le tenían entre Quito y la Tacunga, le movían, le metían un cuartel, le sacaban a otro y todo esto. Ese juez no fue capaz de reaccionar en el momento que debía ser. ¿Y por qué no lo hizo? Porque el juez vio en la tele, y dice esto la resolución, dice que él vio en redes sociales y en los medios de comunicación que Leonidas Diza estaba en Quito. Y como estaba en Quito, entonces le quieren inducir al error al juez al decirle que al presentar el habeas corpus en la Tacunga. Claramente este juez estaba pensando en el caso del señor Glass. O sea, el juez estaba pensando, si yo llego a llamar a audiencia en la Tacunga y Leonidas Diza está en Quito, entonces a mí también me van a perseguir como le persiguieron al juez que declaró el habeas corpus de Jorge Glass, independientemente de que lo haya hecho bien o mal ese juez, que esa es otra discusión, pero de todas maneras este juez estaba aterrado. ¿Qué es lo que pide el juez? Ojo que el habeas corpus es para proteger a las personas, por ejemplo, de desapariciones forzadas, precisamente cuando no se sabe dónde está la persona detenida, que era el caso. El juez le pidió a la policía que certifique dónde estaba detenida la persona, imagínense. Y deja pasar el tiempo el juez y finalmente, y es demasiado tarde, cuando el juez tenía que analizar la detención de la persona de forma inmediata, si es que era ilegal o arbitraria, espera que se dé la audiencia de flagrancia, ocurre varias horas después de la audiencia de flagrancia, y más grave aún, el juez falla en contra de Leonidas Diza, con el argumento de que ya la jueza de flagrancia dijo que su detención era legal. El habeas corpus es una nueva oportunidad que tenemos las personas de que otro juez analice la actuación de las autoridades públicas y determine si es que la detención es legal, si es ilegal o arbitraria. Y en este caso el juez dice, no, ya decidió la jueza de flagrancia y por tanto yo ya no puedo hacer nada. O sea, hay esta serie de abusos, hay esta serie de arbitrariedades por parte del Estado que preocupan, que nos preocupa la seguridad, nos preocupa la vida de las personas que se están manifestando, pero también estos ribetes autoritarios que está adquiriendo el gobierno y obviamente apoyado por organismos de la función judicial, los jueces, fiscales, la Policía Nacional. Es preocupante lo que puede pasar en cuanto a los derechos de las personas si se permite esta clase de abusos. Correcto. Doctor David Cordero Heredia, gracias por el tiempo, por sus aportes. Desde el punto de vista jurídico, usted que conoce de derechos humanos sobre este tema que está allí para el debate público. Muy amable, doctor. Gracias, doctor David Cordero. Muchas gracias. Una buena jornada para usted. 8 de la mañana con 6 minutos, amigos. Es momento de una nueva pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.